La pasión del hincha del fútbol sobre su equipo existe desde los comienzos de este deporte. El comportamiento del hincha del fútbol es desigual sobre cada persona. Su grado de fanatismo depende de la pasión por su equipo, del compromiso que asuma con el mismo, del tiempo que le dedique y de los sentimientos que le produzca. En nuestro país es el deporte popular por excelencia y los comportamientos son muy diversos. Hoy me dedico a conocer el comportamiento de los hinchas en diferentes lugares. Hay pequeños grupos en diferentes sectores que se consideran, no sé si barras bravas, pero sí se consideran hinchas medio duros, grupo pesado, conflictivos. Pero la Organización del Fútbol Interior ya hace un tiempito que autorizamos aplicar el derecho de admisión en las canchas. Yo soy de los que considero que el árbitro, en su figura, en su actividad y en su aplicación de las reglas dentro de un terreno de juego como máximo conductor de un espectáculo deportivo, si no está preparado, en ciertas ocasiones no se justifica, pero es generador de violencia. La policía podrá atender las necesidades y los requerimientos para que un espectáculo deportivo sea eso, y no se cierre un departamento, y no se cierren los comercios, y no se cierren las estaciones de servicio, porque esa no se puede permitir y no puede ser. Siempre les digo, si viene Peñarol Nacional a jugar un partido u otro departamento, que hay clásicos, rivalidades que las estoy conociendo de ahora, no puede ser que se cierre una ruta porque viene una hinchada de un cuadro de fútbol. Ahí es donde hay que saber diferenciar. No es lo mismo la competitividad dentro de la cancha que competir para ver qué hinchada más guapa o cuál otra no. Sí. Es totalmente diferente, pero pasa y la presión de la gente se siente en el jugador. Que hasta qué punto las sanciones a las instituciones necesariamente resuelven el problema. Yo creo que no. La prueba está que Peñarol debe haber perdido, no sé la cantidad de puntos que ha perdido en los últimos años, y a los hinchas de Peñarol no les importa. Es más, no les importaría jugar en la B, estoy seguro. Cuando hablo de los hinchas me refiero a los que crean los incidentes. ¿No? El debe ha sido, creo, de todos, ha sido en dejar crecer ese fenómeno, en no controlarlo antes y bueno, estar ahora un poco hablando vulgarmente, corriendo de atrás para poder solucionar las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un punto muy positivo de todos, que creo que nos hemos dado cuenta de lo que significa esto y de que tenemos que combatirlo, y por eso creo que más allá de que aún falta mucho, creo que estamos en camino, ¿no? Los neutrales y los dirigentes del fútbol entienden que la violencia no es exclusivamente del deporte, sino de la sociedad. En nuestro país, los dirigentes llegan a los clubes por distintos motivos: amor al fútbol, amor al club, temas sociales, aspiraciones políticas y de poder. En el interior del país, la mayoría de los dirigentes no son remunerados y, como en Montevideo, en muchos casos, terminan destinando de su propio dinero para las arcas del club. En el interior, la labor de los dirigentes, primero que nada, es una labor absolutamente vocacional. Se dejan muchas horas de descanso y se pierden muchas horas de trabajo para dirigir un club y seguirlo como debe ser. Y eso permite un respeto especial de parte del hincha hacia el dirigente, que muchas veces cuando tiene que dirigirse a ellos para corregir alguna situación irregular, son más escuchados que lo que pasa en Montevideo. También son distintos los números, son distintas las cifras. Es muy diferente lidiar con un grupo de hinchas que uno sabe que en el interior son 8 o 10, que con un grupo de hinchas de una barra brava que tiene su organización y su número importante y que tienen otra concepción de lo que es el dirigente del club capitalino, con lo que es la concepción que tiene el hincha del dirigente en el interior. Yo creo que todos los que somos parte del fútbol tenemos responsabilidad. Unos más, otros menos, pero todos tenemos responsabilidad. Desde el futbolista, que es el centro del espectáculo, que muchas veces cae en actitudes que lo que hacen es encender los ánimos en las tribunas, hasta el dirigente, que muchas veces para caer simpático regala una entrada o hace la vista gorda ante hinchas que saben que son problemáticos y no le mete mano al asunto como debe meterlo. Bueno, después hay un tema, creo que tiene que ver con la irresponsabilidad del dirigente.
Yo creo que antes ser dirigente de una institución, cualquiera sea, la más humilde, la más poderosa, era un honor. Ser dirigente de una institución era un honor, era realmente un cargo de responsabilidad tal que te enorgullecía, a vos y a tus pares. Hoy cualquiera es dirigente, lamentablemente. Seguramente esto que estoy diciendo a muchos no les va a gustar, pero yo tengo ya 29 años en esto del fútbol y he pasado por todos los extractos, inclusive en algunos cargos de relevancia que lo he compartido con compañeros que creo que en el momento que estuvimos a la altura de las consecuencias de las circunstancias, las cosas se hicieron bien, y cuando no estuvimos a la altura de las circunstancias, tuvimos que ir. Porque yo creo que pasa también por la responsabilidad de decir, yo puedo ser dirigente, yo no puedo ser dirigente. Yo puedo ser dirigente, pero no presidente. Yo puedo ser dirigente, pero no presidente. Y ahí viene otro tema importante que también tiene que ver con la violencia. Muchas veces el fútbol, en el interior y en la capital, se ha tomado como trampolín político. Se arranca por el fútbol, después se sigue dando alguna parte oratoria en algún barrio y cuando querés ver terminó diputado, senador, edil. El fútbol es un trampolín político, le guste a quien le guste. Y si tenés el perfil de querer llegar, no te quepa la menor duda que el fútbol te pone ahí. Ejemplo podemos dar y cada uno debe saber quiénes son. Pero cuando vos transitás ese camino, empezás a juntarte con el enemigo. Y cuando hablo con el enemigo es, y vuelvo a repetir, digo, a mí me gusta decir las cosas como las siento y sobre todo si las he comprobado. En esos ambientes, cuando se da un paso más, la gente ya no está por vocación. La gente está o por conveniencia o por lucha por poderes y empezás a transitar un camino en el cual el mismo que agita el bombo en el partido político es el barra brava que tenés en el club. Si no lo sacaste del partido político que vos vas a gobernar un país, ¿cómo lo vas a sacar del club? Y ahí es donde se da el por qué la violencia es compartida. La violencia está en todos lados. El fútbol creo que es uno de los lugares más predilectos para el violento para poder entrar. Los dirigentes le pagan a todo esto para que los acompañen y les dan las entradas para que arme el lío. ¿Te das cuenta que y entonces están terminando el fútbol, querido? Y cuando hay también una conciencia de parte de un ejecutivo en el cual transmite en cada reunión mensual, como hacíamos nosotros, en donde se les está permanentemente trabajando con este tema de que ustedes son los delegados de los clubes, nosotros los apoyamos, ustedes nos eligieron, nosotros los apoyamos, pero también ustedes tienen que decir basta a determinadas cosas y ser realistas de que hay formas de trabajar el deporte. Si yo voy a dejar todo al libre albedrío, el deporte no es tampoco un lugar de recreación o de esparcimiento, sino que es una contienda pública en la cual se dan los sinsabores de muchas características, desde las cosas buenas hasta las cosas muy bajas y banales. Entonces yo no voy a posibilitar eso, porque para eso estoy educando desde chica a que quiero jugar, y si después se dan conductas que realmente van en contra del juego, por ahí no va. Hemos tomado algunas medidas, no es fácil de resolver, porque la gente va muy embroncada y a veces los dirigentes colaboran poco, que es uno de los grandes problemas. Los dirigentes son los que tienen la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de encaminar la cuestión y no lo hacemos bien. A veces yo me siento responsable, pero uno mira para los clubes y los clubes también. Nosotros trabajamos en el mismo club en una época y siempre tuvimos algún violento que se disfrazaba de guapo y salía a gritarle bobadas. ¿Y qué hacíamos? ¿Vos te acordás? Íbamos, los llamábamos a la directiva, los hablábamos, y estoy hablando de 30 años atrás. Así que no es de hoy, pero bueno, la falta de policía en la tribuna nos complicó. No, en el fútbol interior, o sea, no encontrás mucho de que normalmente cuando pasa algo y se equivocan y cometen el error, el paso siguiente es el reclamo, porque está dentro de las potestades. Tenemos un reglamento que permite todos esos reclamos y bueno, entonces ahí comienza el debate de los escritorios, de los diferentes puntos, pero difícilmente aquel que cometió el error
vaya a levantar la mano y decir, no, cometí un error y no voy a presentar nada, voy a asumirlo. Eso no lo vea, ¿por qué? Porque el dirigente te dice enseguida que, bueno, que tiene la hinchada o la tribuna y que tiene que jugar también algo para la tribuna, del reclamo, de la respuesta. Y ahí empiezan a operar muchos actores que están desde la prensa, con las llamadas, y tratando de tener las diferentes versiones. Y bueno, ahí se genera todo una problemática que es desgastante para los dirigentes, muy desgastante para los dirigentes, y que a veces lleva increíblemente a caer algún dirigente que vos decís, lo perdí en el equipo general. Porque yo cuando digo el equipo general cuento al técnico de los clubes del interior que laburan, al presidente del club que a veces lo hace con mucho sacrificio, cantidad de gente que está trabajando en el entorno del club o del sector o el propio delegado, y que deja cantidad de horas de su laburo, de estar con su familia para estar detrás de todo, para poder armar todo el espectáculo de lo que es el fútbol del interior. Y a veces, si es gente de bien, se termina cansando y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo acá si yo podría estar en mi casa disfrutando de los nietos y irme el fin de semana de vacaciones? Y estoy hoy acá enfrentado en un escritorio, discutiendo en la prensa, a veces aguantando cosas que no son reales, que dicen de las personas, y todo porque es la vorágine de defender a veces lo que uno a veces dice es indefendible, pero es el no hacer la mea culpa de reconocer que a veces cometemos errores, todos los cometemos. Yo soy el presidente de la Organización del Fútbol Interior y vaya que si habré cometido algún error cuando tomas decisiones, yo creo que lo bueno es reconocer el error y que, bueno, que se pueda comprobar que no lo hiciste con mala intención, porque si mañana cometes un error y lo haces con mala intención, bueno, estamos hablando de otro contexto que no es de lo que hoy se está hablando. Ya pasa a otra órbita, pero en realidad cuando hay errores humanos, errores administrativos, errores de un número, bueno, son errores que a veces hay que asumirlos, ¿no? Desde la policía se advierte que se necesita más compromiso de los clubes y dirigentes para mejorar la situación. Usted habló de palabras que son fáciles de decir y que las mencionó. A eso, cuando yo me refería a eso, es que si yo en una reunión en este mismo lugar con el jefe del DIPEP, oficiales que me acompañan en el comando de la jefatura, le decimos al directivo de la federada que me tienen que nombrar el referente de seguridad de cada uno de los clubes y que debe de ser alguien de integrante de la comisión directiva. Y me contesta que no lo voy a reproducir acá, lo que le dicen el integrante al resto del equipo y que no quieren saber nada. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Si los propios clubes, que son los que generan el espectáculo y que llevan, no se quieren involucrar, comprometer y trabajar con nosotros, conjuntamente, brindando la información, dando a las personas que son potencialmente conflictivas para un espectáculo, que corren en la familia. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo armamos ese tablero? ¿Cómo tejemos esa red de seguridad y de confianza entre los clubes, la policía y el ciudadano que quiere ir con la familia a ver un partido de fútbol? Si el propio dirigente del cuadro no tiene un referente de seguridad, no lo nombro. Me dijeron cualquier cosa. Ya ahí tenemos un problema. Entonces, podemos hacer la prevención, podemos pedir apoyos y el Ministerio del Interior lo ha dado y lo vamos a seguir trabajando, podemos desplegarnos nosotros con los recursos que tenemos. Acá hay personal que se ha ofrecido voluntario para trabajar los días que hay partidos y operaciones de importancia. Oficiales sin distinción de jerarquía que no estando afectado viene a trabajar y apoyar al jefe del operativo. Ese es un esfuerzo muy aislado de una parte del Estado que es la Policía Nacional. Ahora, la Policía Nacional tiene que atender el partido que viene a Colonia, pero tiene que atender todos los partidos que juegan en Montevideo, tiene que atender todo el tránsito en la ruta, tiene que seguir atendiendo la seguridad en el departamento, porque si no nosotros miramos el partido de fútbol como foco y el escenario de violencia. ¿Y qué pasa en el resto del departamento? ¿Qué sucede el día que hay un partido? No lo vamos a cuidar porque volcamos los recursos como cuando en Montevideo llevaban 1.200, 1.300 efectivos para un clásico. ¿Era un partido de fútbol o terminaba en
en una preparación para una operación que involucraba desde helicópteros de la Fuerza Aérea hasta 1.200 hombres. ¿Por qué llegamos a esa escalada de...? Entonces yo creo que es mucho más fácil, mucho más redituable, más efectivo, que bueno, dirigentes de los clubes, dirigentes de las gremiales, dirigentes de las distintas federadas, vamos a comprometernos en serio. Vamos a dejar lo económico y el negocio y que esto es por plata y vamos a trabajar realmente en lo que es la seguridad. Si yo tengo que hacer un pulmón en una tribuna y usted viene como dirigente y me dice, no, complique, jefe, esto es por plata. A usted me está mostrando que le interesa nada la seguridad. Entonces, pero tenemos que asumirlo, tenemos que decirlo primero hacia la interna y asumirlo que, bueno, no me interesa la seguridad. Lo hablo cuando tengo cámaras enfrente y digo que me voy a comprometer y que voy a hacer y que... Pero realmente en la interna no me interesa recaudar más. Que mi club, que mi federación tenga una buena recaudación. ¿Por qué? Porque no me separe la hinchada, jefe, no me complique, no me ponga un pulmón. Ahora el pulmón o no tener hinchada detrás de los arcos, o tener determinados lugares que se estudian y como les dije, que se ve desde el punto de vista de la seguridad, que no pueden haber personas, que deben haber determinadas barreras físicas que no las hay, que deben haber separaciones que no las hay, que deben haber escenarios deportivos preparados para el ciudadano uruguayo, porque en otros países nos asombramos y decimos, ay, cómo aplauden, sí, qué bárbaro. Pero estudiemos las medidas que en otros países se aplican. Estudiemos la libertad de que un ciudadano pierde cuando pisa dentro de un escenario deportivo lo que paga un club porque existe un hecho de violencia. Entonces yo creo que esas palabras fáciles que usted dice, que estoy totalmente de acuerdo. Me tocó muchísimos años trabajar y escuchar en los ámbitos de la Comisión de Deporte, a referentes, a autoridades, pero cuando llegábamos a los hechos, las medidas, entonces vuelve a caer todo, vuelve a quedarse todo difuso y tenemos que esperar a que suceda algo lamentable, un hecho lamentable, entonces vamos a poner esto y vamos a poner lo otro. Por eso, y en el interior yo le digo, estamos a tiempo porque nos conocemos todos, porque los dirigentes de los clubes, si quieren mantener una actividad, la pueden hacer y pueden decir y pueden trabajar con la policía, pueden trabajar con nuestra unidad de información, pueden aportar los nombres, cosa que se hace más difícil en la capital, por una razón de número. Ahora, nosotros en los encuentros que hemos últimamente, cuando teníamos la oportunidad de planificar un partido, le dijimos a las autoridades, una semana antes presenten el partido y el nivel de riesgo que ustedes consideran. Se lo dijimos en una reunión de coordinación. El mismo día del partido, en un encuentro, el mismo día del partido, a las 19:45 y el partido empezaba creo que a las 20 o a las 21, ese mismo día estaban entregando una nota. Entonces, ¿qué señal me está dando esa autoridad de ese partido de la preocupación de la seguridad? Puedo desplegar el cartel de la violencia en el deporte, no a esto, no a aquello, termino a las piñas. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Quiero realmente controlar la seguridad y aportar a generar seguridad? Por eso digo, es un tema que lo tenemos que mirar y a sincerarnos todos y bueno, las debilidades de nosotros, que las reconocemos, las tenemos que suplir con la fortaleza de los demás. Y los demás, para nosotros, la policía, es el permanente contacto con los clubes, con las intendencias, con los servicios de emergencia, con todo lo que lleve a un espectáculo deportivo porque la violencia no se va a generar solo en un partido de fútbol. Tenemos eventos de otro tipo que se generan violencia también. Pero si no trabajamos así, no creo que podamos, ya le digo, solucionarlo. Desde la Secretaría de Deportes
se entiende que hay dos tipos de violencia, la individual y la generalizada. La primera es más fácil de controlar para autoridades y dirigentes. La segunda ya es más compleja, porque hay intereses directos en la institución y hay relaciones de dependencia con las dirigencias y los clubes. Hemos insistido en otro concepto para nosotros muy importante, que hay diferentes tipos de violencia y nos gusta al menos separar dos. Uno es la violencia que es producto de la pasión, producto de un estado de ánimo en tensión durante un partido de fútbol, que lleva a que a un espectador individualmente o un grupo de espectadores reaccionen puntualmente ante una situación, pero siempre promovido por la pasión, por el calor de un partido de fútbol que puede ser controversial. Ese tipo de violencia ha existido siempre en el fútbol y debemos intentar llevarlo a su mínima expresión. Es muy difícil que se elimine esta violencia. En el mundo no se ha podido eliminar porque forma parte de las reacciones propias de la condición humana sometida a circunstancias de presión, de emoción extrema. Y bueno, lo que hay que buscar siempre es acotarla, minimizarla, contenerla en sus expresiones más menores posibles, ¿no? Pero esa violencia es una violencia individual que no está organizada, que no es estructural, que no es sistemática. Esa violencia es una violencia que es manejable, que nosotros podemos de alguna manera contener y llevar, como le decía, a su mínima expresión. Pero hay otro tipo de violencia que es más reciente en el fútbol, que es la violencia precisamente estructural, sistémica y sistemática, organizada, que es la que se manifiesta, al menos en el Río de la Plata, en lo que consideramos los barras, en la estructura de barras. Hay una diferencia, los estudios académicos, que hay muchos por suerte, distinguen entre las características de las dos violencias y de las personas que ejercen la violencia en estas dos situaciones. En la primera se trata de violencia de hinchas, de espectadores que están unidos a su club y van al espectáculo deportivo por el amor que sienten por ese club, por la pasión que tienen por el club, y son capaces siempre de anteponer los intereses de la institución a sus intereses individuales. Hay una participación espontánea, emotiva, emocional del espectador, del hincha. Este es el hincha. En cambio el barra está unido a la institución por intereses de diferente naturaleza, principalmente intereses económicos, que terminan generando relaciones de dependencia a la institución a través de estructuras que muchas veces ingresan en lo delictivo, en lo criminal, como ha quedado demostrado, lamentablemente, en nuestro país. Esas estructuras de barras son propias del fútbol, del deporte, pero particularmente del fútbol. Son propias del fútbol. Y así como es cierto que hay una violencia social que también ingresa, como no podía ser de otra manera, en el fútbol, en tanto expresión social y cultural, no obstante eso, hay una violencia propia del fútbol, que es esta, del sistema de barras, que nace en el fútbol y se sostiene dentro del fútbol. Estos sistemas de barras han nacido dentro de algunas instituciones, promovidos en su origen quizás sin ninguna intención de maldad, con intención de darle color a los espectáculos y de tener mejores condiciones de protección para el plantel de jugadores, pero son estructuras que se van desarrollando, que se van imponiendo en sus demandas y que van creciendo sobre la base de ciertos negocios que la hacen sustentable y que terminan siendo altamente nocivas para el espectáculo del fútbol. Entonces esa gente no tiene una unión, estos barras no los une un sentimiento de cariño, de amor, de pertenencia con el club, sino un interés y a veces un nivel de dependencia que hace a la sustentabilidad de su propio proyecto de vida. Viven de eso.
Los profesionales aseguran que los mensajes institucionales y la responsabilidad de los dirigentes es fundamental para erradicar el problema. Yo estoy convencido de que se puede trabajar en el mensaje que dan los entrenadores, en los mensajes sobre todo institucionales, porque de nada sirve que un entrenador apunte al fair play, al juego limpio, al transmitir valores, al compañerismo, al respeto por el otro, no, por el árbitro, por el rival, por el público, si no tenemos ningún tipo de trabajo a nivel institucional, un lineamiento institucional que no, a veces es el mismo que pregonan aquellos violentos, ¿no? El mensaje institucional a veces es el mismo que pregonan los violentos. Entonces, ahí es muy difícil generar un cambio. Y como hay dinero de por medio, también todo se pervierte bastante. El baby fútbol, los clubes de la B de Montevideo, también tienen dirigentes que son vocacionales. Esa falta de profesionalización de la tarea hace al problema. A mí me parece que cuando uno plantea temas, está muy bueno que trate de ponerse en la posición del otro lado. Y el dirigente de fútbol, más allá de que hay algunos que sacan algún provecho, el 80%, bueno, no sé un porcentaje, pero un porcentaje muy alto del dirigente de fútbol es un tipo que da el tiempo de su vida por algo que quiere, que le gusta, capaz que porque le da poder en el barrio, con los amigos, y yo soy... Pero es más que nada un voluntariado. Sin el voluntariado no existiría el deporte. No tendríamos un baby fútbol si no tuviéramos miles de padres y hombres que son entrenadores, mujeres que hacen torta sin el voluntariado el deporte no existiría. Entonces el dirigente de fútbol es necesario y hay que ayudarlo a... Pero ¿qué pasa? También hay que entender lo que para él ese tipo es un tipo que tiene una relación en un cuadro chico directa con él. Y en un cuadro grande es un tipo que lo va a presionar. Y un tipo peligroso. Yo lo vi una vez, de casualidad, hace muchos años. José Carlos Domínguez era dirigente de Peñarol en ese momento. Yo le había pedido 2 entradas para alguien que quería venir a vender a Peñarol. No me acuerdo cómo era, pero bueno, la cuestión es que le pedí 2 entradas y me dije, sí, venga a buscarlas. Yo fui al Palacio a buscar esas 2 entradas. Y en la puerta del Palacio había un grupo de 20, 25 pidiendo entradas, que si yo hubiera tenido entradas y plata, le daba las entradas y plata para que tomaran algo. Porque me asustaron. Entonces hay que ser también dirigente y pararse entre ellos. No hay entrada, no le damos entrada. Entonces, como que, por otro lado también formaron parte de algunas campañas electorales, ayudaron en algunas cosas. Entonces, como que se dio una relación que después es muy difícil de tener. Y claro, hay que tener mucha valentía para hacerlo. O hay que tener ayuda, como por ejemplo ahora, que todas estas medidas que se han hecho de la forma de tomar entradas, le han quitado a los dirigentes esa presión de que ellos tienen entradas para dar. No, yo no te puedo dar entradas, las entradas tenés que sacarlas a tal lado y tenés que llevar la cédula. Y se resolvió en parte el problema. La presión y el riesgo. La presión y el riesgo, hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, los dirigentes los agreden, les rompen los... Bueno, en el Uruguay, imagínense lo que es Argentina, ¿no? Que han puesto hasta bombas adentro de los vestuarios de los jugadores porque no le dan plata. Yo me acuerdo de la historia de Gregorio Pérez cuando fue dirigente independiente, que terminó a las piñas porque a los 2 días vinieron de la barra a pedirle plata. Y el tipo no les iba a dar y terminó peleándose. Pero claro, después la barra te vuelve loco, te canta todo el partido en contra. Y entonces son un poder. Ese negocio que ellos tienen hasta jugadores, representan jugadores, presionan para que pongan jugadores porque hay quienes también, o sea, se han transformado como una moneda de cambio de presión dentro del fútbol. Y los dirigentes tuvieron una responsabilidad en eso. Yo lo que creo es que tuvieron una responsabilidad, pero también pasa porque tampoco sabían hacia dónde iba a cómo podía terminar esto. Digo, no creo que la mayor parte de ellos haya intentado llegar a esta instancia. Evidentemente hay un gran rechazo a todo lo que ocurre. Yo creo que la prensa se involucra poco, quizás por falta de conocimiento, pero esa falta de conocimiento viene también de una falta de interés. Yo tengo la sensación de que el fútbol se ha convertido en un producto tan grande y tan lucrativo que tampoco interesa demasiado
vender las noticias malas del fútbol. Por lo general, todo lo que se lee y se escucha sobre el fútbol es muy positivo, muy positivo. Se habla de las figuras, se destaca todo lo bueno. Y no quiero decir que se ignoren las cosas malas, pero yo creo que quizás se debería de ser un poquito más responsable y de atender más ese fenómeno que está volviendo a aparecer en Europa también. Hablamos mucho en Sudamérica de los problemas que tenemos, pero en Inglaterra ha habido incidentes, en Alemania también, en España recientemente también, en Primera División incluso, a pesar de que los problemas más graves no se producen en Primera División en España, son de primera para abajo. Pero sí ha habido casos. Entonces, ante este resurgimiento del problema, yo creo que lo peor que puede hacer uno es no hacer nada. Creo que hay que actuar y atajar el problema cuanto antes. Hay mucho periodista hincha que hace carrera de serlo y que ese es el producto que vende, el ser hincha, porque habla y escribe para los hinchas. Entonces, en ese sentido sí hay mucha manija. Están los del Real Madrid, están los del Barcelona, están los del Atlético de Madrid, y muchos programas deportivos están construidos sobre esa base. La comunicación tampoco está al margen de estas circunstancias, porque a su vez los medios han tomado una actividad mucho más mercantilista que formadora. La generación mía, las radios, se cuidaban mucho del léxico, de la capacidad del locutor, del nivel profesional, de los estudios que había realizado, de la sensibilidad del conductor, de no invadir las áreas privadas, no ocultar nada, tampoco magnificarlo, poner las cosas en su lugar. Mira, creo que Guambia sigue saliendo cada tanto, ¿no? Una revista Guambia que era de humor. Y hace no menos de 25 años, me hacen una pequeña entrevista, ¿no? Entonces me dijeron, ¿y usted qué sacaría? ¿Usted qué borraría de un plumazo en esta sociedad? Los primeros 20 minutos de los noticieros de televisión. Los borraría. Claro, ¿cuáles son esos minutos? Los que convocan más, pero a su vez transmiten inseguridad, nerviosismo, crónica roja, todas circunstancias muy, muy complicadas, que existen, que no hay que minimizarlas ni borrarlas, pero también en Uruguay, como en otros países, hay cosas enriquecedoras. Bueno, vamos a compartir un poco, lo que enaltece los valores que podemos transmitir, más la realidad que realmente nos hace pasar momentos muy, muy ingratos. Por supuesto que enseguida los empresarios me contestan, pero vende mucho más la crónica roja. Muy bien, vende más, pero vos sos comunicador y estás al frente de un medio de comunicación. Y no podés fallar en eso. Recaudá, pero hacé un servicio mucho más equilibrado. El 90% de los móviles están en los accidentes. Están con la gente llorando porque le mataron a un hermano, porque le mataron, violaron a un hijo. Ahí está el altísimo porcentaje de los móviles. Y sin embargo, hay conferencias, hay aspectos didácticos, hay obras teatrales, presentación de libros, y no estamos, o no estamos en la medida que deberíamos estar. Y todo ello llega a la población. ¿Qué es el relator de fútbol? Es el puente entre el jugador de fútbol, el partido, y los hinchas. ¿Qué somos nosotros? El puente. El puente de emociones, el puente de comentarios, el puente de relato. Ahora, cuando vos ves a los jugadores en la cancha y ves muy poca gente en la tribuna, sentís un desasosiego, sentís, acá falta algo. O sea, fútbol con tanto cemento vacío no existe, no debería existir, no es lo que queremos. Entonces, cuando vemos mucho cemento vacío, nos provoca un profundo dolor.
El presidente de la AUF reconoció que muchas veces los dirigentes no toman la responsabilidad que se tiene que tomar. Un tema que no quiero dejar pasar, que realmente para mí es muy importante, es la responsabilidad que tiene cada uno. Usted mencionaba, bueno, la selección nacional, no solamente el público, la gente, sino el comportamiento de jugadores, de técnicos. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Cada uno debe contribuir desde su lugar y nosotros los dirigentes muchas veces no contribuimos con algún tipo de declaraciones o con algún tipo de acción. Ya en esto no involucro el tema de que en alguna oportunidad se comprobó que se daban entradas a barra, sino que estoy hablando de actitudes incluso después de un partido. Digo, tenemos que tener todos la responsabilidad, así como también los jugadores tienen que tener la responsabilidad dentro del campo de no generar con sus actitudes, es decir, violencia al equipo rival. Y también el público y la gente del comportamiento. Yo creo que una medida una decisión ejemplarizante, que tal vez fue criticada por la dureza, fue la decisión de la justicia, del juez o de la jueza que actuó en la causa del clásico, donde se procesaron a 2 chicos o chicas jóvenes que se sacaron y subieron una foto a las redes sociales, digamos, vanagloriándose de estar tomando un refresco que le habían robado y le habían, digamos, sacado por la fuerza a una persona que estaba trabajando. Y tal vez, si uno lo analizara en un contexto distinto, yo puedo compartir que sea dura. Pero también debemos comprender, los que estamos en esto, que con nuestras actitudes también tenemos que colaborar y contribuir. Por lo tanto, creo y reafirmo que esto es un trabajo de absolutamente todos y que es muy fácil echarle la culpa al otro y decir yo no tengo nada que ver y que me lo solucione la policía o me lo solucione el dirigente o lo solucione este o lo solucione el otro. Creo que si verdaderamente queremos un poquito al fútbol y también si queremos a nuestro país, creo que de todo debemos precisamente contribuir y colaborar para tener un fútbol mejor y un país mejor, ¿no? El real organizador del espectáculo es el dirigente. O sea, cuando vos jugás en tu cancha, el que vos tenés la responsabilidad del espectáculo sos tú montas el espectáculo. Desde cómo va a estar el corte del pasto, cómo van a estar marcadas las líneas, a qué redes vamos a poner y con qué camiseta vamos a jugar. Ya sabemos cuáles van a ser las boleterías habilitadas, quiénes son los boleteros. Bueno, tenemos que encargar de la seguridad. Fomentamos todo ese espectáculo, invitamos a la sociedad que concurra a ese espectáculo, lo promocionamos en los medios de prensa, lo promocionamos en el barrio, todo, como tú dices, todos nos conocemos en el fútbol del interior. Bueno, tenemos que ser responsables también de que prever la seguridad, pero no solamente de la terna o la cuaterna arbitral, sino del espectáculo en sí. Entonces digo, yo creo que ahí es donde el dirigente debe empezar a poner ciertos reparos que lo van a llevar a tener menos dolores de cabeza. Si tú citas, y me citas en un terreno de juego donde el tejido es endeble o tiene perforaciones, indudablemente este tipo de inadaptados que hablábamos hace un momento, y bueno, y van a depredar. Si le damos la posibilidad de que ingresan. Ingresa ese e ingresa el vecino común, el que se calienta porque es del momento y después que se le pasó la calentura el hombre está arrepentido toda su vida de lo que hizo. Pero le estamos facilitando ese ingreso y como es inmediato, ingresa. Y acomete el hecho violento contra la terna, los jugadores o quien sea dentro del terreno de juego. Ahora, si nosotros tenemos un perímetro con tejido olímpico, con las entradas y salidas plenamente identificadas, con portones seguros, trancados, una seguridad eficiente, no necesitamos 200, necesitamos un perímetro seguro con empresas de seguridad que estén registradas, que su personal esté capacitado y tenga las herramientas, o sea, la infraestructura y el equipamiento para poder realmente controlar ese tipo de inadaptados en caso de que violen el perímetro de juego, y nos va a quitar dolores de cabeza, porque eso es comprometerse. Y yo no le he hecho, como recién te dije, me siento discriminado por el Ministerio del Interior, no le voy a endilgar todas las culpas. Sí, el Ministerio del Interior, ya que no tiene su personal, me gustaría que los jefes de policía aplicaran las recomendaciones ministeriales, de que cuando hay un espectáculo deportivo haya una comunicación con la empresa de seguridad y con los organizadores del espectáculo para proveer o hombres pie en tierra, recorriendo el terreno de juego por fuera, o en motos, o como se le llama, el patrullaje normal en un vehículo.
y preferentemente en los entretiempos y en los finales de tiempo, que es cuando realmente las parcialidades se retiran. Entonces yo creo que si todos los actores nos mancomunamos para poder mejorar, yo creo que vamos a mejorar. Yo creo que vamos a minimizar. No podemos erradicar, porque, a ver, contra los árbitros y bueno, y el jugador se le salió, en ese momento se pasó de revolución y tiene al árbitro ahí, si lo va a agredir, lo va a agredir, es algo que está bajo la jurisdicción de los tribunales y bueno, será sancionado por el hecho que acometió, tendrá sus problemas particulares porque indudablemente se va a hacer la denuncia y la justicia actuará en su defecto en caso de lo que acometió. Pero lo que es externo, y lo que es externo lo tenemos que prever, o al menos minimizar. Y yo creo que en eso tú dijiste una palabra. Los dirigentes del interior no se han comprometido todos, no todos, pero a algunos no les interesa. O sea, no les interesa eso. Entonces yo, me parece que esto es algo que tienen que empezar a pensar, porque eso le va a quitar dolores de cabeza, una inversión que le va a dar una infraestructura social, porque aquellos asociados que vienen al terreno de juego y ven que hay obra, indudablemente van a colaborar más con la institución. Y bueno, eso va inclusive correr un poquito, como tú dices, ya que no tenemos las cámaras identificatorias, de decirle tú no vengas, no vengas. Es preferible, que yo sé que en el fútbol del interior hay muchos que meten la mano en el bolsillo y colaboran con el interior, pero más vale tener 2 pesos menos y la tranquilidad de que voy a tener a la familia de vuelta en mi institución. Porque de qué me sirve que alguien meta la mano en el bolsillo y venga él solo a pararse a mirar un partido de fútbol. Entonces privatizamos el fútbol del interior. Yo creo que en muchos de los casos los clubes se lavan las manos, ¿no? Porque yo creo que los clubes individualmente saben quiénes son los que hacen los problemas, ¿no? Y muchas veces por no tirarse contra su propia barra, contra sus propios socios, generalmente su propia barra, socios generalmente no son los que arman ese problema, ¿no? Pero muchas veces se lavan la mano, ¿no? Yo creo que se lavan las manos muchas veces, porque no tiene los suficientes cojones como para atacar a sus propios hinchas, ¿no? Y muchas veces ellos lo saben quiénes son los que arman el problema y a veces miran hacia un lado y se hacen los tontos, ¿no? Pasa eso acá y creo que en todos lados. En España las cosas cambiaron, según comentó el encargado de seguridad de la Liga. Las medidas aplicadas permitieron desvincular a los dirigentes de los ultras. Bueno, yo creo que hace años, 5, 10, 15 años, había una relación directa. Y una relación que era conocida por todos y era pues bastante estrecha, ¿no? Esa relación pues consistía en ciertos actos de favor, en el sentido de cierta permisividad en el interior del estadio, facilitar entradas para viajes, cualquier acción de ese tipo. Hoy en día yo creo que no la hay. No la hay por cómo ha cambiado el fútbol en muchos sentidos y también por las últimas medidas que en los últimos 2 o 3 años se han puesto en marcha, ¿no? Y que han hecho que evidentemente los clubs como clubs y los dirigentes se hayan desvinculado de estos grupos. Y ya esas medidas de apoyo, de favorecimiento que había, pues han desaparecido. Es decir, ahora mismo no hay relación con ese tipo de grupos que aquí son grupos ultras. En noviembre del 2014 se produjo un incidente gravísimo en el fútbol, como fue una pelea entre 2 grupos, 2 barras bravas, 2 grupos ultras, antes de un partido, en las inmediaciones del estadio, y resultó una persona muerta, ¿no? Eso fue una absoluta conmoción y algo totalmente lamentable, ¿no? Eso hizo que todos nuevamente pisaran el acelerador en la lucha contra la violencia. Las autoridades, por supuesto, la policía, por supuesto, porque siguen haciéndolo, pero el propio fútbol fue el que aceleró de verdad, ¿no? La Liga, a partir de ese momento, pues asumió una serie de cometidos en materia de seguridad y de lucha contra la violencia y se ha avanzado mucho en estos últimos años, ¿no? Y una de las medidas que se hace es justamente eso, ir viendo la trayectoria de los equipos, digamos, y de sus aficiones, y sobre todo tener el foco puesto en esas aficiones violentas, para en el caso de que se detectase alguna relación club-afición, evidentemente denunciarlo inmediatamente.
el camino tiene que ser un poco ancho, ¿no? Para que participe mucha gente, porque si no, pues a lo mejor el resultado no es el adecuado, ¿no? Evidentemente, las medidas de control y las medidas de sanción tienen que existir, como en cualquier ámbito de la actividad social. Pero también a lo mejor hay que trabajar fuera del estadio, socialmente, hay que trabajar con esos barrios, buscando fórmulas de acercamiento. Evidentemente eso tiene que estar un poco planificado en el tiempo, ¿no? Pues ir consiguiendo pequeños pasos ahora para luego ir teniendo pues un buen futuro. Evidentemente la violencia en el fútbol tiene una implicación social importante, ¿no? Igual que en Uruguay pues hay enfrentamientos que van más allá del estadio entre barrios, ¿no? Pues en el fútbol español y en el fútbol europeo gran parte de los movimientos ultra tienen una ideología política extrema, o bien de extrema izquierda o de extrema derecha, ¿no? Pues hay que trabajar también en esos temas. Aquí lo que estamos procurando es que el fútbol esté absolutamente desvinculado de la política, sea del sentido que sea. Que esté cualquier relación con la política, pues intentamos apartarla del fútbol y solamente mantenerlo deportivo. Pues a lo mejor hay que trabajar en un plan pues más social y más de lunes a viernes, ¿no? que el fin de semana, porque el fin de semana cuando es el partido ya está todo hecho. Entonces, yo en esa parte, pues bueno, no tengo una experiencia amplia ni conozco en detalle ese trabajo, pero socialmente pues hay muchas acciones que se pueden hacer de aproximación de grupos, de superación de esas rivalidades, de diluir ese enfrentamiento fomentando pues, una aproximación en lo deportivo. Bueno, pues a lo mejor esa es una vía de trabajo, que el resultado no se va a ver de un día para otro, pero estoy convencido que a medio y a largo plazo habrá resultados. Bueno, yo creo que ha sido también un trabajo a lo largo de varias temporadas, ¿no? y han contribuido varios factores. Por un lado, las medidas que se han adoptado contra aquellas directivas o aquellos clubes que han favorecido pues a los grupos ultras, ¿no? Medidas económicas y sanciones económicas importantes. También porque los propios dirigentes se han dado cuenta, en muchos casos, ¿no? Que ir alimentando un grupo ultra, siempre hay algún día que ese grupo ultra se vuelve contra uno, cuando no recibe las entradas que pide, cuando no recibe los beneficios que pide, cuando el equipo pierde. Pues, ¿y qué es lo que pasa? Pues que al final ha habido pues incluso violencia contra los propios directivos de los clubes, violencia a través de pintadas, rompiéndole el coche o incluso pues llegando al insulto, digamos, y al intento de agresión cara a cara, ¿no? Todo eso ha hecho que los dirigentes del fútbol pues, ya sean absolutamente conscientes de que esa no es una buena compañía. Y no es una buena compañía, mucho menos a largo plazo, porque siempre se termina volviendo contra uno, ¿no? Porque bueno, esto es un deporte y todos los equipos tienen ciclos buenos y ciclos menos buenos, ¿no? Y entonces, pues bueno, todas esas medidas han hecho, o esas situaciones han hecho que los dirigentes del fútbol pues sean plenamente conscientes de que no se puede volver a alimentar al monstruo. Muchos de los entrevistados aseguran que la responsabilidad es de todos y que poner en los dirigentes la culpa es simplificar. No, yo creo que todos somos responsables. Es decir, si nosotros vivimos en una sociedad donde existe la violencia, creo que todos tenemos parte de culpa. Sería muy fácil decir la culpa de fulano, de mengano. No, creo que todos somos parte de, y que creo como parte de todos deberíamos de hacernos mea culpa de la situación y decir, bueno, empecemos a cambiar, pero empecemos a cambiar realmente. Volvemos a lo mismo, a ser más tolerantes, a ser más respetuosos, a saber que cada uno cumple un rol y una función. Todos venimos a la vida a hacer determinadas cosas y que yo haya sido futbolista no me hace ni mejor ni peor que otro que sea arquitecto o que otro que sea portero, o uno que venda helado, no sé, por decir algo, por citar situaciones distintas.
Si todos sabemos ubicarnos en el rol que cumplimos y en el rol que ejercemos, tendríamos mucho menos episodios de violencia. Pienso yo, no lo sé. Quiero creer en eso y que esto algún día vaya a cambiar. ¿Cuál es la solución? Lo primero es reconocer los errores. Lo segundo, no borrarnos. Lo tercero, saber que hay que esperar. Una charla fundamentalmente apuntando a que los chiquilines a los 15 años empiecen a aprender a no entrar en... que no es fácil, ¿no? Pero bueno, está apuntada a eso, a que los chiquilines que juegan y los cuerpos técnicos fundamentalmente entiendan que no hay que entrar en esa cuestión de la violencia desde la tribuna. Lo que se puede decir es que hay que tratar de dejar un poco ese fanatismo de lado, el fanatismo en el sentido de agredir al otro, pensar en disfrutar los triunfos de uno mismo, porque a veces se ve mucho que se festeja más la derrota del otro que el triunfo de tu propio equipo, ¿no? Tratar de mirar para adentro, de festejar y dejar festejar al otro cuando gana.